Hola, ¿qué tal? Los saludo de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con la ayuda preciosa del Espíritu Santo deseo compartir algo que el Señor puso en mi corazón, que lleva por tema ¡ay de mí! El texto se encuentra en el libro del profeta mesiánico Isaías, en el capítulo 6, en el primer versículo al 5, que dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Padre Celestial, te doy gracias de antemano por permitirme exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque pones a personas que están dispuestas no solamente a escuchar tu palabra, sino ser hacedores de ella. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por todo. Isaías veía al Señor en su gloria. Al ver su majestad y santidad, él exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Soy hombre de labios impuros. Antes habrá estado consciente de su pecado también, pero a la luz de la santidad de Dios, él lo vio tal como lo veía Dios y sucumbió. La Biblia menciona también a otros hombres que se postraron al ver al Señor, por ejemplo a Ezequiel, Daniel y Juan. Para los creyentes neotestamentarios hay 2 maneras de ver al Señor. Por un lado, Hebreos 12, versículo 2, nos llama a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por otro lado, en el mismo capítulo, pero el versículo 14 habla de un ver futuro: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La condición para mirar a Jesús, al autor y consumador de la fe, es la mirada de fe que se aparta de lo pasajero que nos rodea, que nos amenaza y atemoriza, que nos cansa y nos confunde, para mirar a Jesús. Esto quiere decir: no crees en lo que ves, sino en aquel a quien no puedes ver con tus ojos carnales. La condición para poder ver al Señor en el porvenir es la santidad. El más sublime y último deseo de nuestro corazón es el ver al Señor, porque procedemos de Dios. Nuestro origen está en Dios. Dios es eterno. Tu alma y la mía lo son también. Con tus ojos carnales puedes ver muchas cosas aquí en la tierra, pero jamás puedes cansarte de ver, por ejemplo, el internet. Todo eso no puede brindarte satisfacción. David ya lo había comprendido, pues nos dice en el Salmo 17:5: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Experimentando esto, encontraremos plenamente lo que anhelamos en nuestro espíritu. Nos es imposible ver al Señor con nuestros ojos. Ya Moisés dijo al Señor: el Señor no me verá hombre y vivirá, en Éxodo 33:20. Y en el Nuevo Testamento constatan el apóstol Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Esto es así porque somos pecadores, y Dios y el pecado se excluyen mutuamente, por lo que nos dice el Señor Jesucristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Escuche bien lo que le voy a decir. La incredulidad cree lo que ve, pero la fe ve lo que cree. Piensa en la oferta del amor de Dios a su pueblo en tiempos antiguos, como dice en Oseas en el capítulo 2, 19 y 20. Y te desposaré
conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Lo más amargo para nuestro Señor, quien nos compró por un precio tan elevado, es el hecho de que veamos sin percibirle a Él. Pues Él dice en Mateo 13:13, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y tú dices, pero creo en el Señor Jesucristo. Querido amigo, ¿qué es eso en lo que crees? Fe es una expresión muy elástica. El corazón demanda de nuestro raciocinio que éste crea, y el raciocinio demanda de nuestro corazón que crea, y sin embargo, los dos creen solo en sí mismos. Y nada enceguece tanto al hombre como la autocontemplación. Le hace depresivo, pero mirar a Jesús le hace alegre. Si quieres estar desanimado, entonces mírate a ti mismo. ¿Quieres quedar desfalagado? Mira, pues, a tu ambiente. Pero si quieres estar sorprendido, mira a Jesús. Goethe exclamó en su lecho de muerte, más luz, porque él no conocía a Jesús, la luz del mundo. Y así nos dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La llave hacia la disposición de Pablo para un cambio de actitud fue que él llegó a considerar como pérdida todos los privilegios religiosos y familiares en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. En cierto momento él sabía exactamente, o sigo reteniendo lo que para mí era ganancia, o lo echo fuera en este momento para poder ver a Jesús. El hecho de que Pablo llegó a esta disposición presume que él anteriormente tuvo un primer encuentro y hasta un encuentro extraordinario con Cristo. Por su encuentro con él en el camino a Damasco, él salió de este círculo vicioso de contemplar todas las cosas desde el punto de vista terreno y de la sabiduría humana. Los seres humanos conocen mucho. La ciencia hasta va en aumento en todas partes, pero carecen del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Ya Goethe describió ese círculo vicioso. El hombre se conoce a sí mismo con tal que conozca al mundo, y conoce al mundo en la medida en que se conoce a sí mismo. Él lo mencionó así. Uno percibe en la vida de ese hombre la profunda insatisfacción que sentía. Es verdad que él tenía mucho conocimiento terreno, pero le faltó lo más importante, la dimensión más alta, que es el conocimiento de Cristo. Por eso en su lecho de muerte exclamó más luz, justamente porque él no veía nada. Tú también eres una persona infeliz si no puedes ver a Jesús. Pablo podía vencer todas las resistencias, todos los peligros y amenazas solo por tener una fe verdadera, una fe que veía a Jesucristo. Miremos a Jesús. Para hacer esto hay que tomarse tiempo. Si miras a Jesús, penetras hacia la esfera eterna. Las personas de hoy tienen mucho apuro. A menudo salen a la hora en que ya deberían haber llegado a un lugar. Pero esa agitación, ese apuro completamente innecesario, viene de tu carne para que no puedas mirar a Jesús. Isaías 45:22 nos dice: miren a mí todos los confines de la tierra para ser salvos. Solo de ese modo Pedro sobrevivió a la crisis más grave de su vida después de haber negado al Señor 3 veces. Judas, al contrario, que solo veía el dinero, pereció en medio de esa crisis. Pedro antes había visto y conocido al Señor Jesucristo,
Y dice acerca de ese conocimiento en Mateo 16, versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo mismo en Juan capítulo 6, versículos 67 y 69 nos dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el próximo versículo el Señor menciona enseguida al otro discípulo que no iba a sobrevivir la crisis: Judas. Jesús le respondió: ¿no os he escogido a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Esta es la diferencia. A pesar de que los dos, Pedro y Judas, eran discípulos de Jesucristo, solo uno de ellos vio a Jesús, el otro no. Cuando luego Pedro mismo estuvo frente a la muerte de mártir, confirmó otra vez este hecho. Nos ve en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nosotros nuestros propios ojos su majestad. El hecho de que no veas a Jesús tiene su raíz en tu falta de esperanza interior. Por eso estás tan solitario y desesperado. Esta también es la razón por qué tantas personas se quitan la vida. Hoy hay más personas solitarias que nunca antes. Nadie se preocupa por el otro o cuida de él. Ya el salmista se lamenta en el Salmo 69:20. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. O pensamos en aquel hombre que había estado enfermo durante 38 años en Betesda. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tal vez eres un solitario también. Entonces permíteme que te diga, esta soledad puede ser remitida enseguida cuando se te abran los ojos, de modo que veas a Jesús. Busca la comunión con el Hijo de Dios. Él te da todo lo que necesitas, tal como el Salmo 23 dice ahí. 5. Mi copa está rebosando. Su copa siempre está rebosando. Cristo te da el agua que apaga la sed para la vida verdadera. A donde quiera que Él te lleve, Él te da tranquilidad, poder y un paso firme. Salmo 23 nos dice: el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si luego las luces se van apagando en tu vida y tú caes enfermo, no es necesario que tengas temor a la muerte, pues Cristo no te abandonará. Basta con mirarle a Él. Dice en el Salmo 73:25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú necesitas a Jesús, tienes que verle. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imagínate una vez muy concretamente la situación en que se encontraba Moisés. Ese hombre ya en edad avanzada, de 80 años, tenía que soportar una presión sobrehumana, por un lado de parte del faraón de Egipto y por otra parte de su propio pueblo. No era un superhombre, tal como lo suelen presentar a menudo. El Señor podía hablarle y aparecérsele, pero sin embargo él era desobediente. Y dijo al Señor que él no podía hacer tal cosa. ¿Por qué consiguió perseverar Moisés? Su secreto lo encontramos en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Cuando su hermana María y su hermano Aarón le critican, Dios mismo los llama a rendir cuentas de su actitud. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová,
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números capítulo 12, versículos 6 y 8. Así el hombre débil, Moisés, con todas las deficiencias de su carácter, era invencible. También el Nuevo Testamento habla con referencia a él. Hebreos 11, 27 nos dice, se sostuvo como viendo al invisible. Aquí está el secreto también para ti. No lo ves a él y con todo lo ves. Con la mirada de fe ves al Señor Jesucristo y entonces eres más que un vencedor. Recuerdo también la situación en que se encontraba Esteban. ¿No te contraerías de dolor y angustia si te apedrearan hasta la muerte? Pero acerca de él está escrito, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. ¿No percibes que es muy necesario que finalmente mires a Jesús? Hay quienes hacen un nuevo comienzo. Sí, las cosas deben cambiar, pero tan pronto como te orientes hacia esta meta que es Jesús, muchas cosas vienen a tu encuentro. Tus pecados, tus problemas especiales, tu indignidad. En el momento en que tu horizonte comienza a ensancharse, de modo que puedes ver a Jesús, sufres una recaída a tu incredulidad y desánimo. Dices, sí, está bien lo que he leído, tengo que meditarlo, pero lo haré más tarde. La mayoría de las personas se preparan siempre para vivir pronto y nunca llegan a vivir realmente. Pero mira a Jesús, justamente por causa de tu pecado que te agobia. Juan 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham veía al Señor, el cual se le manifestaba por medio de 3 hombres. Y eso lo vemos en Génesis 18. Esta visión del Señor en su vida tuvo un impacto más grande sobre él que el empeoramiento continuo de su propia situación. Abraham envejecía cada vez más. Ya hacía 24 años que él esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, dice en Romanos 4, 19, 21, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tanto más se deterioraban las condiciones de Abraham, más fuerte se volvía su fe. Este es el suelo fértil en que puede crecer también tu fe, que me estás escuchando. Si estás ahora triste y abatido, entonces ten el ánimo de ser consecuente. Permite que tu ojo interior sea abierto. Mira a Jesús, pues así te volverás un enviado o una enviada de Dios. He visto al Señor y Él me dijo esto. María tuvo que dar ese mensaje a los discípulos desanimados. Este era su mensaje después que ella había llorado amargamente por su gran desesperación. Jesús la buscó y se le manifestó. Las preguntas concretas dirigidas a ti son las siguientes. ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres decir también un sí al autoconocimiento que sigue al conocimiento del Señor? No puedes tener una cosa sin la otra. Si vemos a Jesús, nos vemos también a nosotros mismos. Cuando Isaías vio al Señor, él se llevó un susto clamando, ¡ay de mí! En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en Isaías 61:1. Ese rey Usías era un rey extraordinario. Fue bendecido por el Señor en gran manera, tenía victoria, llegó a ser grande y famoso hasta que se ensoberbeció su corazón para su propia ruina. Entonces Dios lo humilló y le sobrevino la lepra. Estaba impuro y el Señor no se reveló más hasta que murió Usías. Recién después Isaías pudo ver al Señor. El profeta fue purificado con fuego tomado del altar. Esto señala hacia el fuego ardiente, los sufrimientos que pasó Jesucristo.
al derramar su vida. Su preciosa sangre nos purifica de todo pecado. Así, Isaías llegó a ser capaz de transmitir este mensaje impresionante al cual el Señor Jesús se refiere más tarde en Juan, capítulo 12, 35 al 41. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo os los sane. Isaías dijo esto también cuando vio su gloria y hablaba acerca de él. Esto siempre es la consecuencia cuando uno ve a Jesús y habló acerca de él. ¿Has visto la gloria del Señor? Entonces te volviste también un poderoso testigo de Jesús. Anunciarás el juicio tanto como la gracia, pero la luz del Señor, pero la luz de Jesús emanará de ti. Es necesario haber renacido para poder ver el reino de Dios. Y ser santificado es necesario para ver a Jesús. No te detengas, pues, sino ora: Señor Jesucristo, yo quiero verte también. Y exclama lo mismo que exclamó el ciego Bartimeo. Dile así: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Si vienes a él de esta manera, despojándote de todo lo que te ata en este mundo, entonces la promesa de Isaías 58, 8 y 9 tiene validez también para ti, que dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Que Dios te siga bendiciendo, y se despide de ti tu hermano y amigo, el pastor Carlos Vargas. Gracias de antemano por permitirme entrar a tu hogar por este medio. Sigue orando y sigue orando.